El 85% de los hospitalizados por accidentes de tráfico tendrá secuelas de por vida, aunque la mayoría de las secuelas que quedan tras un accidente de tráfico son de carácter leve, casi un 2,4% son graves o muy graves. Hasta un 85% de las personas que han sufrido un accidente de tráfico y han necesitado hospitalización sufrirá algún tipo de secuela permanente, y de todos los lesionados que sufren algún tipo de baja o impedimento después de un accidente de tráfico, el 14% se queda con algún tipo de secuela o limitación de por vida. Son datos que se extraen del último informe del Centro de Estudios Ponlefeno-AXA, que ha analizado los accidentes en carretera con daños corporales. El informe sirve para conocer tanto la gravedad de las bajas de los lesionados según su edad, causa del siniestro, tipo de vehículo, etc., como los días de hospitalización necesarios para recuperarse o el tipo de secuelas que puede conllevar. Aunque la mayoría de las secuelas que quedan tras un accidente de tráfico son de carácter leve, según el baremo oficial, dolores, mareos, vértigos temporales, etc., casi un 2,4% son graves o muy graves, problemas físicos o psíquicos tales como la pérdida grave de visión, la pérdida total de la movilidad, la pérdida total de la audición o la amputación de alguna de las extremidades, etc. Además, cuando un lesionado tiene secuelas, el tiempo de estabilización de las lesiones se duplica respecto a una baja sin secuelas, llegando a los 125 días de media. Así, un lesionado con secuelas leves, mareos, cervicalgia, vértigos temporales, tarda 1 mes y medio en recuperarse, y un lesionado con secuelas graves, ceguera, pérdida de audición, deterioro grave de las funciones cerebrales, más de 1 año si es que se recupera. En cuanto al tiempo de recuperación, 4 de cada 10 lesionados en accidentes de tráfico necesitan más de 1 mes de recuperación para volver a sus actividades diarias. En concreto, el 30% de los lesionados con daños corporales sufrió un accidente que le provocó una baja o impedimento moderado. Necesitó más de 1 mes para recuperarse. Y el 7,5% necesitó ingreso hospitalario para estabilizar sus lesiones. Del análisis del informe se desprende que en promedio el tiempo que tarda un lesionado en estabilizarse es de 63 días. Los heridos graves necesitan más de 6 meses para volver a sus quehaceres, si bien, según la trascendencia de sus daños, no todos podrán volver a realizar sus ocupaciones habituales frente a los 86 días que necesitan las personas que han sufrido una lesión moderada y los 57 días que requieren las bajas leves. El estudio determina que las personas mayores y los niños menores de 15 años son los más vulnerables, ya que duplican y triplican el porcentaje de lesiones graves. Casi el 20% de las lesiones que sufren los afectados de 61 a 75 años conlleva más de 30 días de impedimento e ingreso hospitalario, frente al 7% de media, siendo el colectivo que se lleva la peor parte. Lo mismo ocurre con los niños. El 18% de las lesiones que padecen los menores de 15 años son graves, por lo que requieren hospitalización. El tipo de baja según la edad del afectado. Según el tipo de accidente sufrido, atropello, colisión entre 2 vehículos o salida de vía, se produce una lesión o una baja de mayor o menor gravedad en concreto. Las lesiones más graves son las que se producen por atropello a un peatón o ciclista. Más de la mitad de estos necesitan más de 1 mes para estabilizarse y 3 de cada 10 requieren ingreso hospitalario. Por el contrario, las colisiones entre vehículos y las salidas de vía conllevan solo el 5% y el 10% de lesiones graves respectivamente. El informe permite conocer también el tipo de lesión dependiendo del vehículo involucrado. Así, los accidentes en los que se ven envueltas motocicletas son las que revisten mayor gravedad frente a aquellos en los que intervienen camiones o turismos, ya que en el primer caso el 20% sufrió lesiones que requirieron hospitalización, muy por encima de los segundos y los terceros con un 11 y un 8% respectivamente.
el peatón el más vulnerable. Una vez más, el peatón sigue siendo el peor parado en los accidentes de tráfico. El 32% de los lesionados más graves son peatones. Junto a ellos, motoristas y ciclistas siguen siendo los actores más inseguros en la carretera. Del total de siniestros que sufren los peatones, un 27% requiere ingreso y de los ciclistas un 24%. Además, los conductores de moto tienen 9 veces más probabilidades de sufrir un accidente grave que los conductores del resto de vehículos, como son coches, camiones, furgonetas, etc. El informe hace referencia también a la siniestralidad en las comunidades autónomas. Murcia, Valencia, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Cantabria, superando todos el 10% de lesiones graves en accidentes. Concretamente, la región de Murcia registra el peor dato, donde casi el 15% de las víctimas en un accidente de tráfico precisa ingreso hospitalario. Por el contrario, aun siendo la comunidad autónoma más poblada y que registra más siniestros, es en Andalucía donde se producen menos lesiones graves. Solo es en el 4,9% de los casos.